Yo, Shalom, aquí es el hermano Karab de Mesa Los Ángeles. Quiero pasar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekakwadash. Ok, está Yahweh, sea el nombre verdadero del Padre. Ok, Yahweh Shai, siendo el nombre verdadero de su Hijo. Y el Rekakwadash, siendo el Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Ok, le quiero dar de honores a los apóstoles de Gran Prado de Molino. Y le quiero dar saludos a ustedes, hermanos, que están empujando esta verdad en la sinceridad. Y a ustedes, hermanas, también que andan mirando las lecciones. Ok, esta escritura va a ser sobre... y no voy a mencionar la película la nueva película de Black Panther, Wakanda Forever, que significa Wakanda, para siempre. Ok, pero es básicamente la nueva película de Black Panther. So si no la han visto, pues, tal vez no miren el video porque voy a hablar de esa película. Pero no voy a entrar mucho en detalle, nada más el punto para ustedes hermanos que la miraron. Ok, ya saben, de básicamente, el reino norteño, ok, regresando con el reino sureño, ok, hacer ese, un pueblo, ok, porque como ustedes hermanos saben, desde, en el tiempo del rey David, cuando el rey David estaba reinando, ok, las 12 tribus estábamos juntos, ok, pero desde después del rey David, que hasta el padre le había dicho a él de que, si cometiera mal o algo así, que básicamente iba a rendir, ok, las tribus. Ok, y de ahí tenemos lo que pasó con con el rey Salomón. Ok, ya ustedes saben cómo él, empezó a hacerle diosas, hasta la que empezó a hacerle, estatuas y diferentes lugares donde, sus mujeres, las concubinas que eran de las otras naciones, ok, él les empezó a hacer altares y diferentes cosas, para los dioses de ellas y alabar a sus dioses, cometió pecado. Ok, y en ese tiempo fue cuando el padre básicamente partió a Israel en dos, en el reino sureño y el reino norteño, ok, y literalmente desde ahí, no hemos siempre se ha escuchado del reino norteño, el reino sureño, y de ahí sabemos lo que pasó, la apostasía, como dice la escritura, que está hablando de que desde la época de 70 AD, ok, cuando cuando Israel, o que las tribus que estaban viviendo en Israel todavía, que eran las tribus de Judá, Benjamín y Leví, y tenías ciertas tribus norteñas también que se habían quedado, pero por mayormente era Judá, Benjamín y Leví, porque las 10 tribus, o las otras 9 tribus, las tribus norteñas, después del tiempo, del cautiverio asirio, básicamente se vinieron a las Américas, para tratar de seguir las leyes acá, y en 70 AD tenías, ¿cómo se dice? Un siege. Tenías dice cerco, básicamente cuando las tropas romanas vinieron y destruyeron y saquearon el templo, y desde ahí, bro, no nos hemos acordado que somos los israelitas y no hemos regresado a ser básicamente un pueblo que es Israel, pero estos Amos 9 y 11 que dicen: aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y es espiritual, porque como mencioné, en el tiempo de rey David, cuando él estaba vivo, las 12 tribus estaban juntas, debajo de él, de ahí, cosas pasaron y no fue, el Señor, las partió, y básicamente era el reino sureño y el reino norteño, y había, envidia, diferentes cosas pasando también,
y diferentes peleas, y básicamente no hemos regresado a ser ese un pueblo, man. Hasta hoy en día, que fue cuando el Padre mandó a Elías, básicamente predicar la palabra otra vez, man. Y eso ahora nos hemos levantado, a saber de que somos los israelitas, y ahora que tienes en el campo, miras los diferentes campos y tienes a benjamitas, tienes a hermanos de la tribu de Judá, juntos con hermanos, del tribu de Gad, del tribu de Issachar, que son, los llamados mexicanos, ahora tienes los hermanos juntos, so ahora el Padre, nos anda regresando las 12 tribus, man. En los campos tenemos hermanos de todas las tribus y todos estamos juntos en armonía y alegres, man. So este día está hablando de hoy. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Cerraré sus portillos y levantaré, que son estas diferentes diferencias que tenemos, man, y pleitos y envidias y diferentes cosas, man. El Padre, ha quitado toda esa mierda, man. Y nos ha dado como dijo Yahushua, él dejó el ejemplo, básicamente. Básicamente, él les dijo, man, esta gente va a saber que ustedes son mis discípulos por el amor que tienen, de uno al otro, ese amor fraternal, man. Y en esa película, te está enseñando de regreso, básicamente Judá, otra vez juntándose con las tribus norteñas, man. Y hasta ahí en esa película te enseñaba que el pleito que había, las diferencias, cerraré sus portillos, como dice aquí, son esas diferencias, man. Pero de ahí al final, ¿qué? Somos hermanos, Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Mucha gente, ¿qué piensan del tercer templo? ¿Cuándo va a venir el tercer templo? El tercer templo es espiritual, man, y cada hermano es una piedra en ese tercer templo. El Padre Yahushua nos había llamado piedras vivas. A Pedro le dijo que en esta roca, iba a fundir mi, iba a fundir mi, el templo, básicamente. Nuestro cuerpo es el templo de Yahweh, del Padre. So ahora el tercer templo es básicamente espiritual, man. Y como mencioné, cada uno de nosotros estamos edificando este templo. Y por eso es de que ese tercer templo nunca va a ser destruido. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Y dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, son todos estos hermanos, que todos nosotros que estamos regresando a este tabernáculo de David, ¿vamos a qué? Vamos a tener el nombre también. Te lo dice de los... ¿Qué te dice de los 144,000, man? Apocalipsis 14. Y uno, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Nosotros estamos en un acuerdo. No hay diferencias entre nosotros, man. Todos tenemos el mismo nombre, y la misma canción, como lo va a decir aquí. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, man. Y ese cántico está hablando de las escrituras. Porque esta Biblia, esta verdad es comparada a una canción bonita. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Okay, porque los 144,000, cuando tú entras en esos hermanos, ellos son básicamente los enseñadores, okay, de la verdad, man. Los hermanos que andan en las calles sacando la verdad. Por eso es de que todos ellos sabían este cántico, pues así significando la verdad. Porque tenemos que saber la verdad para poder salir a las calles y edificar a la nación, man. Y edificar el templo. Okay. Pero esa película estaba, estaba buena, muchos hermanos, les gustó. Sé que hay hermanos que hasta, lloraron un poquito. Okay, porque nosotros miramos todo espiritualmente, man. Miramos películas y tal vez a la gente no le gusta, pero nosotros podemos mirar el sentido espiritual que tienen estas películas, man. Okay, pero esa película estaba bien buena. Y como mencionamos, man, que mencionaban a Kukulkan Khan, ok, que ustedes ya saben quién es, ok, la Feather Serpent, no sé cómo decirlo en español, la serpiente emplumada, ok, que está hablando de Yahushua, man, ok, porque Yahushua hay una escritura donde él dijo que él iba a ir básicamente a otro rebaño. Ok, se me olvida cómo lo dice exactamente, creo que está en Juan, donde él básicamente dijo que iba a irse a otro rebaño. Ok, y a ese otro rebaño está hablando cuando él vino, como mencioné, él vino a las tribus norteñas que se habían venido aquí a las Américas. Ok, so Yahushua vino a visitar a los hermanos acá, man, en las Américas. Y de ahí es donde tienes la historia de, tienes la historia de, básicamente, creo que eran los Mayans, ellos le llamaban Kukulcán, ok, y si no estoy equivocado, los aztecas, ok, ellos le llamaban a Quetzalcoatl, ok, que estaba hablando, ¿qué? De esa serpiente emplumada, ok. Y cuando ustedes leen de eso, pueden mirar todas las similitudes que tiene esa serpiente emplumada, como le llamaban, ok, con Yahushua, porque ese era Yahushua, eso es lo que ellos estaban hablando, ok, de cuando Yahushua vino a las Américas y básicamente les dijo a las tribus, hey, man, yo voy a regresar, ok, y los vino a visitar. ¿Y qué? Te lo estaban enseñando eso en esa película también, man. Ok, mencionando ese nombre. Y es bien interesante porque ahorita el padre anda regresando básicamente esa vibración con lo que anda pasando ahorita con Kanye West, Kyrie Irving. Él anda poniendo esa vibración de ¿qué? De que nosotros somos los verdaderos israelitas. Ok, ahora ¿qué? Con esta película, esa vibración de que los latinos y los llamados morenos, ¿qué? Regresando juntos. Ok. So estamos bien cerca al fin, man. Este es Isaías 11 y 13, que dice, y se disparará. Dice, y se disparará la envidia de Efraín. Hay que ver cómo lo dice acá. Hay que ver cómo lo dice en la NTV. Isaías 11 y a 13. Right. So aquí lo dice. Vamos a leerlo primero en el traductor directamente del King James. A ver cómo lo dice. De ahí lo vamos a leer en la NTV. Dice Isaías 11 y 13. Y la envidia de Efraín. Que Efraín cuando entran en la historia básicamente del reino sureño y el reino norteño, right? El reino sureño era ¿qué? Judá, Benjamín y Leví. Y Judá era la cabeza. Ok. Y en el reino norteño tenías a Efraín, Gad, Aser, Isaacar, Zebulón y todas las otras tribus norteñas, las tribus, los que hoy en día le llamarían a los nativos americanos y los latinos. Ok. La cabeza
del reino norteño de Israel, era Efraín. Eso cuando habla ahorita de Efraín está hablando del reino norteño, porque Efraín era la cabeza del reino norteño. Que Efraín hoy en día serían ¿qué? Los puertorriqueños, man. Dice, y la envidia de Efraín se disipará, y los adversarios de Judá serán talados. Efraín no enviará a Judá, y Judá no afligirá a Efraín. El Señor está quitando esa envidia, ese odio. Porque yo me acuerdo hasta cuando yo estaba en la escuela, desde los fucking 12, 13 años, man, cuando yo estaba en la escuela, cada semana básicamente habían peleas. Tenían pandillas de los llamados morenos, right? Ellos tenían sus pandillas y de ahí los latinos tenían sus pandillas y en la escuela lo que hacían es que un llamado negro, se peleaba con un llamado latino. Ellos escogían a qué negro iba a pelear contra quién latino. Y había ese odio, man. Pero el Padre anda quitando ese odio. Y eso, por eso, como mencioné, como lo miran hoy en día con los hermanos. Nosotros, nos hemos juntado, con todo el campo, man, y tal vez estamos en una casa. Hay veces que hemos estado en una casa como con 50 hermanos, y tienes hermanos morenos, tienes hermanos latinos, tienes hermanos nativos americanos, y todos andamos en armonía, alegres. Man, si fueran, fucking hombres regulares, hubiera pleito, hubiera peleas y diferentes cosas, man. Pero aquí en esta verdad el Padre ha quitado ese fucking odio, man. Y ahora anda empujando esa vibración también. Porque hasta en TikTok y diferentes cosas yo he visto de que tienes a llamados latinos diciendo, hey man, le llama que Black Power y Brown Power. Básicamente, poder negro y poder café. Que hay que juntarnos. Porque todos se andan mirando y andan enfocando y se andan despertando de que el diablo, el enemigo, ese llamado hombre blanco, es Saúl Edom, no nosotros. ¿Ya ven? Pero dice, la envidia de Efraín se disipará y los adversarios de Judá serán talados. Efraín no enviará a Judá y Judá no afligirá a Efraín. Y por eso también es que es tan importante de tener el rótulo cuando estás en las calles, el rótulo de las 12 tribus. Porque te lo dice en Ezequiel y eso básicamente nos muestra a todos juntos, man. Voy a entrar al punto, man. Cuando ustedes entran en este capítulo es bien importante. Yo he hecho una lección en eso. Yo sé que todos los hermanos han hecho lecciones en este capítulo. No debe ser de difícil de buscarlo si no lo sabes. Pero básicamente estaba hablando en el principio de Israel estando en un estado de hueso seco. Significando que no tienen el entendimiento, no saben quién son. Que eso era nosotros antes de que supimos la verdad. Pero de ahí que te dice que el Padre les dio el soplo y se les vino la piel y los brazos, los pies y todo eso. Y se regresaron a ser ¿qué? Humanos, significando que ese soplo era la sabiduría. Aprendieron de regreso, como nosotros. Básicamente, aprendimos la verdad, por medio de los hombres que el Padre ha puesto en la tierra para que enseñen la verdad, man. Nos levantamos y somos israelitas y de ahí de ahí te das cuenta de qué tribu eres. Yo soy un mexicano, soy de la tribu de Isaacar, soy un puertorriqueño, soy de la tribu de Efraín, sabes el nombre del Padre, de su Hijo, sabes quién es Edom, sabes la verdad. Ahora esa piel está regresando de regreso, man. Ya no sos un hueso seco, y cuando sigues leyendo más para abajo, habla del rótulo, Eso es lo que el Padre le dijo a Ezequiel. Ezequiel 37, 16 o 15. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Eso de la tribu norte, la tribu sureña y las tribus norteñas. Israel y Judá.
Así que nosotros regresando otra vez, man, juntos. Porque como mencioné, literalmente desde que el Padre nos partió las tribus en el tiempo no se me olvida si fue en el tiempo de Salomón o después, o cuando él murió con su hijo. Se me olvida exactamente, creo que fue con Salomón, antes de que murió. Pero básicamente en ese tiempo, okay, fue donde el Padre partió las tribus. Y desde ahí literalmente no hemos regresado a ser juntos, man, hasta hoy en día. ¿Ok? Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, que él es la cabeza de las tribus norteñas, de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, júntalos el uno con el otro para que sean uno solo, porque somos una nación, man. ¿Ok? Dice, y serán uno solo en tu mano. ¿Ok? Eso es importante de verlo porque hermanos vienen, hombres que hoy en día les llaman negro, right? Los llamados morenos, ellos vienen y nos miran a nosotros y nosotros no nos miramos moreno. Y no somos latinos, okay, indígenas, lo que sea. Okay, y viene un hermano moreno y él dice, oh shit, nos da la mano, la amen. Muchas por en veces dicen shalom porque ellos, miran el rótulo y saben que somos una nación, man. Okay. Eso es importante tener ese rótulo. Y muchas veces cuando gente pasa, eso es lo que miran, el rótulo, y dicen, hey, man, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo que yo no soy un mexicano? ¿Cómo que yo soy uno de Isaacar? Y ahí le empezamos a decir, eso fue lo que tu conquistador te llamó, un mexicano. Ok, tú no eres un fucking mexicano, man. Ok, pero man, nomás quería hacer una lección, man, entrando en eso. En esa película, man, y el Padre empujando eso, porque sabemos de que, el Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, y su Hijo, ok, ellos trabajan en la mente de esta gente, man, para poner esas diferentes películas y que enseñen ciertas cosas. Ok. Y a ese güey que enseñaron, man, que le llamaban Kuku Khan en la película, el vato creo que se llama Namor. Él era fucking poderoso, man. Ok. Fucking poderoso, man. Ok. Y el Padre nos va a dar ese poder. Tienes que esa película también, Black Adam. Nomás películas enseñándonos a nosotros los israelitas con poder, man. Ok, que Dios mediante venga pronto. Ok, pero Dios mediante esta lección edificante también quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Kakudash. Quiero dar honor a estos apóstoles de Gampra de Molino. Le quiero dar salud a los hermanos que están empujando esta verdad, sinceridad. Hasta la próxima. Shalom.